Súbele a tu música con Levi's. Red Wire Jeans. Vamos directo al grano. Sin vetornillos. ¿Qué pasó, Layo? Sin viajes por el infinito universo del podcast. Sin manifestaciones de fanáticos manipulados por grandes monopolios televisivos. Por un México ganador estamos. Claro. Sin apocalípticas destrucciones de podcasts. Sin resurrecciones. Sin mandamientos. Sin argentinas y sin canciones de Soda Stereo, Sandro. Vamos a hablar de un tema muy oscuro. ¿Están listos? Vamos a hablar de la corrupta Iglesia Católica. No queremos herir susceptibilidades, no queremos ofender a ningún creyente sensible, no pretendo cuestionar su fe y los aspectos espirituales del cristianismo. El problema no es Dios, el problema no es el jefe, el problema es la gente que nos quiere hacer creer que trabaja para él. Todos sabemos que hay muchos sacerdotes corruptos, y cada vez que alguien pretende denunciarlos públicamente, a través de un medio, es castigado por los censores más cerrados. ¿Y cuál es el tema que más le preocupa a los grupos de poder que protegen los intereses y la imagen de la Iglesia Católica? Los padres pedófilos. ¿Cómo? Así es, los padres que violan niños. Vamos a llamarlos como se debe. Curas que abusan sexualmente de menores de edad y que generalmente son protegidos por la corrupta institución. El famoso padre Maciel, por ejemplo, el líder de los legionarios de Cristo que tanto han contaminado a la sociedad mexicana. Muchas señoras de la asquerosa alta sociedad, todas las señoras que aparecen en revistas como ¿Quién? ¡Se creen! Exhibiendo sus hipócritas caras ridículamente maquilladas y operadas, juzgando manifestaciones artísticas que van más allá de su comprensión y posando felices en los catálogos para secuestradores, se han hecho pendejas, sabiendo perfectamente todos los crímenes que sus organizaciones religiosas tratan de esconder. Como sacerdotes violando niños. La pedofilia se ha extendido geográfica y poblacionalmente. Ya no se limita únicamente al individuo clínicamente diagnosticado como pedófilo. Se extiende a otras muchas personas que distan de ser verdaderos desviados sexuales. Es una patología social que incluye a mucha gente. ¿Qué pasó, mi distinguido gobernador? Como empresarios y gobernantes y, obviamente, sacerdotes. Alfonso Arau me dice que tiene para ti un paquete por ahí que quiere presentar. Más que la manifestación de una desviación sexual aislada, la práctica pedófila es un fenómeno que refleja la hipocresía moral de la sociedad. Esa hipocresía moral que tanto abunda en la sociedad mexicana. El concepto de pedofilia se deriva del idioma griego y significa originariamente amor por los niños. En la actualidad se considera la pedofilia como un trastorno sexual de índole clínica definido como la atracción sexual del adulto por niños de cualquier sexo. Evidentemente, la pedofilia como categoría clínica tiene un horizonte limitado y específico. El término pedofilia, en su sentido médico, designa al adulto que padece un trastorno de personalidad que muestra un interés sexual centrado expresamente en los niños que todavía no han llegado a la pubertad. La pedofilia ha sido erróneamente identificada con la pederastia, aunque obviamente podemos reconocer la existencia de una evidente cercanía conceptual entre los dos términos. Definimos la pederastia como las relaciones homosexuales con penetración entre varones, sinónimo de sodomía, y deducimos que la pederastia, como práctica homosexual masculina, puede implicar entre sus manifestaciones la relación entre hombres adultos y niños, con lo que aparece la variante pedófila de la pederastia, y es así como conectamos las dos categorías. Pero ¿qué pasa con el niño o niña que es abusado sexualmente? ¿Cómo le afecta? La mayor o menor gravedad de las secuelas que presenta un niño abusado sexualmente depende de varios factores, como el tipo de agresión, la severidad de la violencia o coacción usada, el grado de relación con el agresor, el desarrollo de la personalidad del niño, la reiteración o no del abuso, el apoyo familiar, etc. Los efectos nefastos pueden ser de varios tipos y adquieren varias clasificaciones. Por ejemplo, existen especialistas que dividen las secuelas del abuso sexual en secuelas físicas y secuelas psicológicas. Otros parten del criterio clasificatorio que viene de la duración de las consecuencias. Ellos fraccionan las mismas en dos grandes grupos con sus subdivisiones correspondientes y generalmente son conocidas como secuelas a largo plazo y secuelas a corto plazo. Hay varios efectos traumáticos. En el plano físico, se presentan los dolores corporales propios de las lesiones generadas en el transcurso del abuso sexual violento del niño, la posible transmisión de enfermedades venéreas, la adquisición del SIDA, los embarazos como subproducto del maltrato, etc. Los efectos psicológicos, por su parte, aunque no visibles, pertenecen al grupo de los más perdurables. Los trastornos mentales se manifiestan en los planos emocional, cognitivo y comportamental. Sin hacer distinción entre estos planos, se puede mencionar, por ejemplo, los estados ansiosos y depresivos, el desarrollo de fobias asociadas a determinados estímulos recordatorios del abuso sexual, problemas en la autovaloración, autoculpabilización, sentimientos de indefensión, etc. En el plano comportamental, manifiestan generalmente comportamientos agresivos, problemas de relación a partir de elementos hostiles hacia los demás, conductas sexuales promiscuas, etc. En definitiva, el abuso sexual genera en los niños un deterioro marcado de la autoimagen y la autoestima.
Las víctimas magnifican su dolor y tragedia, percibiéndose a sí mismos como seres estigmatizados. No es ningún secreto que la acción abusiva sexual compromete gravemente el desarrollo de los niños y los limita para que disfruten de sus derechos como seres humanos. El comportamiento pedófilo siempre implicará en sí mismo la existencia de un abuso sexual, un acto sexual directo o indirecto sobre el niño, acción que tienda a estimular y satisfacer sexualmente al adulto. El abanico de comportamientos sexuales abusadores se extiende desde las caricias o manoseos hasta la penetración bucal, vaginal o anal. El abuso sexual contempla otras variantes como las prácticas pornográficas, caracterizadas por fotografías y filmaciones en solitario o con interacciones sexuales entre infantes. Yo te traigo al que filma más películas. Aunque no impliquen un contacto físico con el adulto abusador. Los sacerdotes violadores tienen mucha imaginación y pueden hacer lo que sea. ¿Y las monjas? Por ejemplo, las monjas mexicanas, hartas de los constantes atropellos a sus derechos humanos, que van desde ser utilizadas como simples sirvientas hasta sufrir violaciones sexuales de sus superiores religiosos, las monjas mexicanas empiezan a integrarse a un gran movimiento internacional de protesta, que no solo pide castigo para los sacerdotes violadores, sino también exige que dentro de la iglesia las mujeres tengan iguales derechos que los hombres, a través de sus organizaciones mundiales como la Federación Internacional de Monjas o la Coalición de Monjas Americanas. Las religiosas ya organizan sus propios encuentros internacionales para exponer sus demandas al Vaticano. Alto a los abusos sexuales en su contra, crear un ombudsman religioso, celibato opcional, ejercer sus preferencias lésbicas, ser sacerdotisas y obispas, etc. Esta rebelión de las monjas ya provoca choques con el Vaticano, como el que pasó en junio del 2002, cuando 7 monjas fueron ordenadas sacerdotisas por el arzobispo argentino Rómulo Bracci. El Vaticano inmediatamente desconoció la ordenación y las excomulgó. Existe un dicho que dice: México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero creo que podría tener una variante: México, tan lejos de Dios y tan cerca de los legionarios de Cristo. Es una orden cuyo fundador proviene de México, está acusada tanto en Estados Unidos como en México, en su país de origen, de casos de pederastia. Hablar de los legionarios de Cristo nos lleva a pensar en uno de los peores violadores de la historia reciente de la humanidad: Marcial Maciel, acusado de abusar sexualmente de varios de sus miembros y de su gusto de los novicios aún no consagrados, que lo masturbaban para ayudarle a aliviar intensos dolores derivados de lo que él denominaba una enfermedad. La explicación de sus defensores es que era para extraer muestras de su semen para análisis clínicos. ¿Qué? Ahora nos van a decir que Marcial Maciel donaba semen para sacar una lana para los pobres. Hay muchos testimonios de hombres mayores que actualmente son profesionales prestigiosos que habían decidido denunciar y hacer públicos los abusos sexuales que sufrieron. Por ejemplo, una víctima llamada Juan Baca, quien fue sometido a abusos por primera vez cuando tenía 11 años, le dijo a ABC News lo siguiente: y el padre Maciel me dijo: tú no sabes cómo hacerlo, déjame mostrarte. Y él cogió mi pene y comenzó a masturbarme. Yo estaba en un shock. Juan Baca ahora tiene 65 años de edad. Es profesor de psicología en el Mercy College en Dobbs Ferry, en Nueva York, y fue el anterior superior de la Legión de Cristo, y es uno de los 8 antiguos estudiantes, ahora sexagenarios, que firmaron juramentos presentados al Vaticano declarando que Maciel abusó sexualmente de ellos. ¿Y qué le ha pasado a Marcial Maciel? ¿Está cumpliendo una condena en la cárcel? Claro que no. Juan Baca también le dijo a ABC News que él fue instruido para llevar a otros niños desde sus cuartos al cuarto de Maciel. Baca dijo que Maciel tuvo diferentes chicos que visitaban su cuarto en diferentes noches. En algunas instancias, 2 fuimos juntos con él, yo mismo y otro. El caso de Marcial Maciel ha sido desde hace muchos años silenciado y censurado por los grandes medios mexicanos. Le sitúan con un fuerte poder en Estados Unidos, tienen sociedades mercantiles fantasma en Panamá y en otros países, y en Europa han desembarcado a través de España, pero están empezando a introducirse en países próximos. ¿Ustedes creen que en los grandes medios no hay gente muy poderosa relacionada con la pedofilia? ¿Ustedes creen que solo Kamel Nasif, el gober precioso y un par de loquitos más están relacionados con la pedofilia? ¿Creen que no hay mucha gente relacionada con el tráfico de esclavos sexuales menores de edad? Es un tema incómodo. Sería preferible no hablar de eso e ignorarlo para evitar mal viajes innecesarios. Pero no podemos permitir que la gente que sea acusada de pedofilia no sea castigada severamente. No podemos permitir el nivel de hipocresía al que se ha llegado. No deberíamos ignorar estos temas. No deberíamos permitir que instituciones como la oscura Iglesia Católica se salga con la suya en este tipo de situaciones. Bueno, este podcast fue simplemente una opinión. No sé ustedes qué piensen. Préndete con Levi's Red Wire Jeans. Los primeros jeans compatibles con iPod. Jeans that rock.